Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean bienvenidos a su clase de Derecho Sucesorio de hoy, día lunes, lunes 1 de junio. Ven que parece que el mundo está sumido en un caos hoy, día 1 de junio, ¿cierto? ¿Eh? No solo está la pandemia, sino que ahora hay que agregarle todos los eventos que están ocurriendo a nivel mundial. eh, Como siempre, derivados de otra acción humana, ¿cierto? Salvo cuando nos tocan volcanes, tsunamis o terremotos, el resto de las veces siempre hay un ser humano involucrado, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que está allí sumido hoy día en una especie de efervescencia social grave, por supuesto. Sí. Estas cosas son graves a nivel mundial. Y lo que da pie también para que, porque ustedes saben que yo en ese sentido privilegio solo un tipo de información, ¿no? A la información formal. Eh, pero ha dado pie para que los correos y los Facebook y todo eso, los WhatsApp, se llenen de información, eh, podríamos decir, al natural, en vivo, sin filtro, sin edición. Y alguien podrá decir que es más verdadero y otro dirá que no es verdadero y surgirán las teorías conspirativas. Por ahí ya me enteré con varias teorías conspirativas. El resultado es siempre igual. La violencia está instalada y todos estamos perdiendo. Porque aquí no está ganando nadie. No está ganando nadie. ¿Qué va a pasar con nosotros? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Creo que en verdad estamos viviendo una situación difícil porque hay algo fundamental, pienso yo. Obviamente opinión. No cabe otra posibilidad. Que es la incredulidad. Es decir, las personas han perdido, digamos, credibilidad en todo. Nadie le cree a nadie. Los hijos no le creen a los padres no le creen a los hijos, los jóvenes no les creen a los viejos y nosotros los viejos no les creemos a los jóvenes. Y los argentinos no le creen a los chilenos y los chilenos no le creen a los argentinos y así podemos seguir, ¿cierto? O sea, el mundo se está dividiendo. El problema es que se está dividiendo en muchos grupos humanos. Y esos grupos humanos hacen que la posibilidad de llegar a un punto de unión se vuelva cada vez más difícil, ¿cierto? Porque yo en este minuto no veo por dónde estarían los elementos que pudieran hacer. ¿Por qué digo la unión? O que busque elementos que busquen la unión. Porque si hay unión, podemos lograr algo de armonía en la convivencia social. Entonces, yo eso no lo veo. Son tantas las variantes y las variables que estamos ante una situación en que si tomamos a dos no tienen el mismo punto de vista, y si tomamos a 10, existen 10 puntos de vista. Sobre esa base, no es mucho lo que queda por hacer. ¿Será el término de una civilización? ¿Mm? Pensando, por ejemplo, en los historiadores, pues los historiadores que siempre ellos, por ejemplo, Arnold Toynbee, que a uno lo educan en la escuela de Derecho con eso, eh, habla de los ciclos de la historia y digamos, la extinción de la civilización. Así pasó con las antiguas civilizaciones. A lo mejor estamos llegando al punto de
final de esta civilización. No lo sé. Pero hoy día estoy absolutamente desmotivado, ¿no? Desmotivado con esto de las noticias. Así que vayamos a la clase, porque la clase a lo mejor nos revitaliza, pero más encima que tenemos que compartir este derecho sucesorio que es tan poco lo que aporta al, a nuestra necesidad, necesidad de institutos jurídicos que tiendan en verdad a satisfacer valores que supuestamente persigue el ordenamiento jurídico, ¿no? Ustedes han estudiado en Introducción al Derecho y en Filosofía del Derecho que una cosa es la función del derecho y otra son sus fines. Y yo siento que ahí hay una encrucijada muy fuerte, porque el derecho primero no está cumpliendo con el rol, no está cumpliendo con la función, ¿cierto? Por ejemplo, no está resolviendo conflictos. Cada día tenemos más conflictos y los tribunales no están aportando. Por allí hubo detenciones en una fiesta y por supuesto que la fiesta, todos sabíamos que iba a ser declarada ilegal la detención. Pero uno también se pregunta acerca de los jueces y su contexto con la realidad. Ustedes van a ser algún día, muchos de ustedes seguramente penalistas, y van a entrar en esta dinámica de decir, bueno, yo tengo que fallar de acuerdo a la ley. Y es cierto, yo no podría aceptar que un juez no falle de acuerdo a la ley. Pero es demasiado provocador, demasiado provocador. Entonces, por eso les decía yo, yendo al derecho sucesorio, uno dice, esta disciplina, esta área del derecho, uno llega a preguntarse en verdad qué está aportando a la satisfacción eh, de esa, primero el rol, esta función del derecho de tener que resolver conflictos y luego de perseguir un fin, porque el resolver el conflicto tiene un fin, ¿cuál? Proporcionar justicia, ¿cierto? Y eso no lo estamos viendo. No lo estamos viendo y ahí somos todos partícipes. Entonces, aquí nosotros estamos analizando las normas de derecho sucesorio. Fíjense que hoy día tenemos que ver, ya algo lo anunciamos la semana pasada, la reforma al testamento. Cuando la gran pregunta es si la gente está testando, ¿cierto? En estos días que es tan dramático, no sé si les ha pasado a usted, pero encuentro que es la parte más compleja desde el punto de vista incluso mental. Durante mayo, por ejemplo, o sea, durante abril, me llegó una comunicación de un fallecimiento. En marzo también, pero ahora en mayo, ya empezaron a llegar todas las semanas, llega un comunicado de alguna de las universidades señalando que falleció una persona, que falleció otra persona. Hoy día me llegó un comunicado de Andrés Bello, que falleció una persona joven, 38 años, un funcionario. Entonces, claro, el hecho es tan cotidiano, el hecho de la muerte, y ahora más encima trágico. Y nosotros lo estudiamos desde esta perspectiva para saber si en el fondo este hecho tan doloroso, que es un hecho jurídico y genera trascendencia, la legislación está preparada para esto. Fíjense, por ejemplo, ya tenemos que ver esto de la reforma y por ahí estaba buscando alguna jurisprudencia. Me encontré un fallo que todo el mundo lo tomó para estudiarlo. A ese nivel, o sea, cuando sale un fallo de sucesorio, todo el mundo a cazar ese fallo de sucesorio. Porque no es común. Porque no es común que la gente teste en este país. Y cuando testa, pasa lo que pasó en el fallo. Entonces resulta que una persona otorga testamento y aparece como
heredero universal de todos los bienes del causante, un sobrino, y a la cónyuge le deja el usufructo de todos los bienes. Entonces, hay una realidad que no conocemos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué una persona otorga testamento que inclusive la cónyuge está presente en el otorgamiento del testamento? Después, tiempo después, fallece ese causante y la cónyuge, posterior a eso, demanda al sobrino y le dice que efectivamente ella es la que debe ser heredera en términos de que es una legitimaria, piensen ustedes, la cónyuge. Por lo tanto, en ningún caso podría quedar fuera del testamento. Sin embargo, quedó como usufructuaria y el sobrino queda como eh, heredero universal. Entonces, leyendo el fallo, hay un razonamiento en la parte residual del fallo donde efectivamente alude a que la mujer, la cónyuge, es una persona de 84 años de edad en la que claramente se está viendo afectado su patrimonio. Pero no podemos, porque no tenemos, ojalá tuviéramos las demandas y la contestación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí a lo mejor podríamos apreciar un poquitito los hechos. Si bien la Corte estructura los hechos en cuanto al otorgamiento del testamento, a la presencia de la cónyuge durante el otorgamiento del testamento, a la muerte del causante y luego, que son como tres hechos relevantes, y después tenemos que efectivamente hay una demanda. La demanda se presenta a propósito de la prescripción, ¿no? Porque en el fondo la cónyuge sobreviviente reclama su calidad de legitimaria, entonces pide que se reforme ese testamento, para que en el fondo se le reconozca a ella su calidad y se le otorguen aquellos derechos que están afectados por esta calidad de heredero universal que se le da a un no legitimario. Entonces, desde esa perspectiva, eh, es posible que entonces la otra parte, el sobrino en este caso, contesta la demanda señalando que la acción está fuera de plazo, está prescrita. Que es un debate que ya venía, obviamente, los estudiosos del derecho sucesorio ya habían hecho presente esto y por lo tanto, seguramente cuando se intenta el juicio, el abogado sabe que existe esta discusión, entonces dice, existe una posibilidad de que nos juguemos el que te acojas la prescripción y tú te quedes con estos derechos. Pero ¿cuál es el problema? No conocemos la realidad del caso. ¿Fue un acto, fue un acto donde la mala fe estuvo? ¿Mm? ¿En verdad el sobrino se aprovechó de estas personas y entonces logró que el causante hiciera un testamento a favor de él? O a lo mejor no había más, no había hijos, porque se deja como heredero universal al sobrino y a la cónyuge como usufructuaria, y no hay más referencia a ningún otro legitimario. Entonces, desde esa perspectiva, uno se podría preguntar, a lo mejor esa era la realidad. Fueron, a lo mejor, un matrimonio que no tuvo hijos, que tuvo un sobrino, y ese sobrino a lo mejor se hizo cargo de ellos, y ellos en algún minuto dijeron, mira, nosotros no tenemos a quién dejarle esto, mejor te lo dejamos a ti.
y yo dejo con usufructo los bienes para la cónyuge superviviente hasta el día en que ella fallezca. Pudiese ser una situación bastante normal, normal, sobre todo pensando en que no, al menos de los antecedentes, que no hay hijo. Entonces, pero el legislador, deseoso de imponer su criterio que el legitimario gobierna, efectivamente termina dándole la razón a la cónyuge, a su demanda, en la que ella demanda reforma el testamento para que se le reconozca su calidad de legitimaria y se le otorgue los derechos. Aquí los derechos son potentes porque en el fondo la mitad legitimaria pasa a ser en completamente de ella y también la cuarta de mejora, porque son asignaciones forzosas, esas no pueden salir a terceros que no sean los herederos forzosos. ¿Mm? Entonces, como no son ellos los involucrados, o sea, como no existen otros herederos forzosos, entonces aquí la única forzosa es la cónyuge sobreviviente. A ver, déjenme ahí que justo entró una llamada. Ya, entonces, en esta situación, por eso digo, no conocemos esta realidad y a lo mejor puede haber sido un acto, decíamos que podría haber sido un acto a lo mejor de mala fe, pero a lo mejor fue un acto real, un acto, como decíamos, si efectivamente no tuvieron hijos, si tuvo alguien que se hizo cargo de ellos y quiso hacer este beneficio, y lo hicieron. ¿Qué pasó en el intertanto que la cónyuge al morir su marido dice, no, yo voy a intentar ahora recuperar mi asignación forzosa, que en este caso lo decía yo, es toda la mitad legitimaria y es toda la cuarta de mejora, reservando solamente la cuarta de libre disposición para lo que pudiera quedar para este sobrino. Pero hay una realidad de fondo que no conocemos. Es decir, ¿a qué los invito en este instante? Nosotros no podemos, de alguna manera, tomar postura y decir que el sobrino sí fue un sinvergüenza que quiso quedarse con la herencia de sus tíos, que ya estaban mayores. O pensar que no, que en verdad como no tuvieron hijos y a él lo criaron como hijo, y entonces querían dejarle todo en el momento en que otorgaron el testamento, pero algo pasó en otras personas que no estamos viendo, quienes incentivaron e impulsaron a la cónyuge a decir demanda, demanda porque son tus derechos, eso te corresponde, tienes que reclamarlo. Estos son los hechos que fuerzan las legítimas, la existencia de las asignaciones forzosas. El que se produzca este tratamiento tan que muchas veces raya en lo ilícito, en la mala fe, en que las personas desplieguen conductas con el fin de obtener favores de una herencia, sea porque no les correspondería en otros términos o porque correspondiéndoles no se hicieron en vida los actos que pudieron haber favorecido. Muchas veces pasa que las personas dicen, no, pero es que mi mamá a mí me dijo que me iba a dejar la casa, o mi tío siempre dijo que la casa era para mí. Sí, pero esas palabras, como decimos aquí en el mundo de las leyes, que bueno, ustedes saben que es del mundo del cine, no es de las leyes, pero las leyes lo trajeron para acá. Las palabras se las lleva el viento. ¿Mm? ¿Cómo se llama? A la Scarlett O'Hara y el Clark Gable. Aquí claramente tenemos un punto de cuestionamiento que lamentablemente no podemos acceder. Y el análisis solo puede ser jurídico. El análisis solo puede ser jurídico. Pero, insisto, este análisis jurídico, si no tenemos a la vista la demanda y la contestación, que algo, no digo que ahí está toda la verdad, pero algo nos puede revelar lo que en verdad pasó. Cuando se otorgó el testamento, a lo mejor sí se le quería dejar a ese sobrino. Y esto yo lo he visto, de personas que agradecían, les contaba el caso de un usufructo que se constituyó a favor de una enfermera. ¿Mm?
o de una persona que contrajo acuerdo de unión civil con una persona que la ayudaba, nada más que para que esa persona entrara en la sucesión. Entonces, ¿qué estamos diciendo en el fondo? Estamos diciendo que la inexistencia de una institución sucesoria adecuada provoca este tipo de acciones que rayan en lo ilícito, rayan en la mala fe, o a veces en una inocencia también, porque puede quererse algo bueno, pero el legislador no dejó margen en ese sentido, y el margen que dejó es un margen absolutamente utópico, ¿no? Como veíamos la semana pasada con el desheredamiento, ¿cierto? Bueno, esa acción de reforma, que la tiene el 1216, fíjense, dice, los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo que por ley les corresponde. Entonces, la acción de inmediato está circunscrita. ¿A quiénes? A los legitimarios. Ustedes saben ahí que los legitimarios, estamos hablando del 1182, hijos personalmente representados, cónyuge sobreviviente, conviviente civil, ascendientes. Y no hay más. Y son los que habitualmente pueden existir para una persona. Entonces, la restricción de libertad es lo que causa la tentación de ir al subterfugio, al, a la manipulación, al fraude a la ley. ¿Mm? Precisamente basado en esto, en que lo que a lo mejor hubiese querido hacer libremente el causante no puede hacerlo. Yo diría que dada el tipo de sociedad que estamos viviendo, con toda su impronta tecnológica que está ocupando gran parte de la vida de los seres humanos, las reformas importantes ya no van a poder esperar, porque, o sea, de hecho, si no se hacen, simplemente el código se va a dejar de lado, si eso está claro. Eh, porque si no se hacen esas reformas, lo que se hace es perjudicar a las personas, inducirlas, inducirlas a fabricar situaciones legales. Y aquí en el mundo de la sucesión se da mucho, lo conversamos el primer día. Las ventas simuladas, los usufructos simulados, la constitución de sociedades, todos actos que buscan desviar la regla sucesoria. Pero por supuesto no hay tampoco, y ya lo sabemos, o sea, no hay interés del legislador. Y a lo mejor, porque, y eso yo lo respeto, hay cosas que son a lo mejor de una mayor prioridad social. Pero es que la prioridad social va a existir siempre. Entonces, sobre esa base nunca podríamos legislar ninguna otra cosa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque siempre va a existir prioridad social. Eso es lo número uno, por supuesto que es lo número uno. ¿Ah? Por tanto, el sistema legislativo, el sistema de formación de la ley debe buscar otro mecanismo que permita avanzar simultáneamente en este otro proceso también. Por eso le decía yo, porque si no hay reformas sustanciales al derecho al derecho sucesorio, vamos a seguir con este tipo de dinámicas. ¿Mm? Entonces, los legitimarios, a quienes el testador no haya dejado lo que por ley le corresponde, que decíamos que es la venta legitimaria y la cuarta de mejoras, tendrán derecho a que se reforme a su favor el testamento y podrán intentar la acción de reforma ellos o las personas a quienes hubieran transmitido sus derechos, pues estamos hablando de derechos patrimoniales, ¿cierto? Por eso es transmisible. Dentro de los 4 años contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimario. Y ahí es donde estaba el problema que se generó en este fallo que eh, enfrenta a una cónyuge sobreviviente con un sobrino. ¿Mm? Al sobrino se le ha dejado en calidad de heredero universal, a la cónyuge en calidad de usufructuaria de todos los bienes, pero muerto el causante, es decir, cuando entra en efecto el testamento, resulta que
la cónyuge sobreviviente decide demandar, y en este caso demandar por reforma de testamento. La reforma de testamento es una de las herramientas más que da el legislador para proteger la mitad legitimaria. Así de sencillo. ¿Mm? No respetó el causante la mitad legitimaria, los legitimarios están premunidos de esta acción que les permite destruir el testamento. Y si la voluntad del individuo, e incluso más si la voluntad de la cónyuge, porque la cónyuge estuvo presente en el testamento, estuvo presente, o sea, escuchó de viva voz cuando el notario leyó el testamento ante testigos, que me imagino que no era ella la testigo, pero eran otros testigos, pero estaba presente ella, escuchó e inclusive más, la demanda, según al menos comenta el fallo, lo hace cuando tiene 84 años, pero el testamento se había hecho mucho tiempo antes, si mal lo recuerdo, creo que son 10 años antes. O sea, estamos hablando de una persona que también, porque para que a lo mejor se pudiese discutir que la abuelita a lo mejor estaba a 84 años, estaba manipulada mentalmente, pero el testamento se otorgó mucho antes, cuando la persona todavía causante y su cónyuge eran mucho más jóvenes. Entonces, a lo mejor existía clara conciencia de que eso quería ocurrir. ¿Qué voces intervinieron en la cónyuge sobreviviente que la motivaron a que demandara si no lo hizo tiempo atrás? No conocemos esa parte del fallo. A lo mejor si lo rastreamos nos podemos encontrar con algo del grado de discusión. A lo mejor ahí dice que efectivamente la cónyuge se estuvo, ella sabía que era el deseo de los dos que él quedara porque él los había cuidado. A lo mejor supongo. Ahora, si no hay nada de esto, claramente la mente se nos va a ir hacia el otro lado, hacia la mala fe. A esa instancia en que vamos a decir, no, es que el sobrino los manipuló hasta que consiguió el testamento y consiguió adjudicarse los bienes. Pero no podemos imputar a priori. Ahora, fíjese que esto es tremenda, bueno, la discusión del fallo, porque dice, dentro de los 4 años contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento, eso es importante, y de su calidad de legitimario. El I es copulativo. Se tienen que dar ambas circunstancias, es decir, no solo aquí la cónyuge sobreviviente, obvio que conoció el testamento, por lo tanto tiene la primera circunstancia, tuvo conocimiento del testamento porque estuvo presente. Pero ¿cuándo tiene conocimiento de su calidad de legitimario? Solo cuando se produce la apertura de la sucesión, porque la capacidad para suceder a una persona se mira en el instante en que se produce la apertura de la sucesión. Eso lo estudiaron ustedes cuando vieron la importancia de la sucesión, ¿cierto? Los requisitos para ser asignatario se deben cumplir a ese día, al instante de la apertura. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que a lo mejor hasta no sé, pues el día anterior la persona todavía no sabía si era legitimaria o no. Piensen que pueden haberse divorciado, ¿m? Que puede haber establecido una causal de desheredamiento, que a lo mejor está muriendo producto de un veneno que le está dando la cónyuge y que el causante lo sabe y lo dice en su testamento, pero finalmente muere. O sea, es cierto, el heredar es una mera expectativa, no es un derecho consagrado que entró en el patrimonio del no. Eso es una mera expectativa hasta que se produce la apertura de la sucesión. Ese día se consolida el derecho de la sucesión. Por eso a partir de ese día se pueden hacer lo que son los pactos sobre sucesión, ¿cierto? Porque hasta el día anterior no se puede porque son pactos sobre sucesión futura. Entonces, bueno, ahí tenemos. Y la discusión se produce en eso porque el sobrino alega que ella tuvo conocimiento antes tanto del testamento como de su calidad de legitimario. Pero la calidad de legitimario es una calidad abstracta que se mantiene en esa calidad hasta el día de la apertura. Yo soy hijo, claro, soy efectivamente un asignatario forzoso, soy un legitimario, pero es una calidad abstracta
porque la concreción de esa calidad se va a producir solo cuando se produzca el fallecimiento del causante en la que soy parte interesada. Sigamos analizando. Dice el 1217, en general lo que por ley le corresponde a los legitimarios y lo que tienen derecho a reclamar por la acción de reforma es su legítima, rigorosa o efectiva. En el fondo, ya lo hemos dicho, a propósito del análisis que estamos haciendo de este fallo para ir contrastándolo con lo que dice el código. Cuando hablamos, y aquí ustedes ya que son procesalistas eximios, manejan el objeto de la acción. ¿Qué es lo que se persigue? ¿No? ¿Qué es lo que se persigue? Y lo que se persigue, hemos dicho, es la legítima. La legítima. La legítima, recordemos el cuadro, ¿ah? Es precisamente la mitad de la herencia. Y como aquí, al parecer, en lo que fue este fallo, no había otros legitimarios, por tanto, la cónyuge se lleva toda esa parte de la mitad legitimaria. Pero ustedes saben que si el causante no ha dispuesto de la cuarta de mejora, esa cuarta de mejoras acrece a la mitad legitimaria. Por lo tanto, cuando se reclama por el legitimario en el objeto de la acción su mitad legitimaria, se entiende que puede reclamar no solo la mitad legitimaria, sino que también puede reclamar la cuarta de mejora. Y el legislador lo dice, por lo demás. Acá, en el 1220 dice, si el que tiene descendientes, ascendientes o cónyuge dispusiere de cualquier parte de la cuarta de mejoras a favor de otras personas, tendrán también derecho a los legitimarios para que en eso se reforme el testamento y se les adjudique dicha parte. ¿Ve? O sea, en conclusión, el objeto de la acción no solo está determinado por la legítima perseguida, sino que también por la cuarta de mejora. Así con eso, en el fondo, ¿qué hace el legislador? Sino poner el peso habitual de proteger a como de lugar las asignaciones forzosas. Pero en este caso, en la opinión mía, por supuesto, no respetando en absoluto la libertad del causante, porque siempre se parte de la base que la libertad del causante, cuando no ha dejado a sus asignatarios, está manipulada, está forzada, no es libre y espontánea. Pero eso es una prueba, eso es un hecho que tendrían que probar los interesados. Ahora incluso pregúntense ustedes, en este caso, de prosperar la acción, que de hecho prospera en el fallo. La cónyuge sobreviviente de 84 años va a reclamar su mitad legitimaria y su cuarta de mejora. Aquí el bien que existe, de acuerdo al fallo, hay un bien inmueble, hay otro derecho, pero hay un bien inmueble. Por tanto, ese bien inmueble, supongamos que es respecto del cual hay una voz que me distrae afuera. Que respecto la cónyuge sobreviviente es solo va a quedar como usufructuaria después. En este caso, ¿sí? Se logra el objeto de la acción, que de hecho se logra en el fallo. Y vuelve a ser ella parte de la mitad legitimaria y de la cuarta mejora, es obvio que parte de ese inmueble le va a corresponder. Teniendo presente que hay una sola legitimaria, el 75% de ese inmueble le corresponde solo por ser parte en la mitad legitimaria y parte en la cuarta de mejora. De manera que el sobrino solo le podría quedar una cuarta parte, que es la cuarta de libre disposición. Ahora, de inmediato surge la pregunta, porque yo puse como con su énfasis, la persona tiene 84 años. Si ella con su marido no tuvieron hijos, ¿a quién le va a tocar esos bienes? Y uno empieza a pensar, supuestamente al morir ella, van a entrar, ¿cuál es el tercer orden? Porque ya no hay hijos,
ni cónyuge sobreviviente, porque han fallecido. Y no existieron además los hijos, al parecer. Luego, o si existieron, no dejaron descendencia, desaparecieron. Luego sería el segundo orden, que es en el que está ella, cónyuge sobreviviente, pero 84 años dificulta que haya tenido padre. Tercer orden, hermanos, hermanos. ¿No serán los hermanos o las hermanas de la abuelita de 84 la que están interesados? Claro, porque en el caso de que la abuelita muera, como ya no tiene ninguno de los asignatarios, ¿quiénes siguen en el orden? Los hermanos. Entonces, yo aquí estoy poniéndome como abogado del diablo. A lo mejor los hermanos o las hermanas, capaz que incluso ni siquiera los hermanos, sino que los otros sobrinos le dijeron, oye, hermana, tú no puedes dejar que él se quede con todo. ¿Ah? Estos son tus derechos, pero tus derechos, hermana, cuando ya tienes 84, te fallo, si mal no recuerdo, del 2013. Entonces estamos a lo mejor al 2020, a lo mejor una abuelita longeva y está todavía allí muy, muy bien disfrutando su vida. A lo mejor no, a lo mejor ya se ha marchado. ¿Ah? Y la pregunta es, ¿y quién quedó con esos bienes? Usando los órdenes sucesorios tendrían que ser sus hermanos. Por lo tanto, el sobrino habrá quedado relegado solo a una cuarta parte de la herencia, que es la cuarta de libre disposición, pero la otra cuarta de mejoras y la mitad legitimaria tienen que haber pasado a los hermanos de ella. ¿Mm? Así que ahí uno se pregunta, ¿quiénes eran los interesados? ¿La abuelita de 84 o los hermanos que son los que suben a continuación en el caso de que ella falleciera? Por eso, fíjense las dudas que planteamos nosotros aquí en una clase, en una universidad, totalmente ajena a esta familia y sin embargo yo aquí como profesor induciendo dos pensamientos que rayan en la mala fe, que puede haber sido un sobrino que quiso a lo mejor pasarse de listo o que fueron unos hermanos o hermanas que quisieron pasarse de listos. No lo sabemos, no conocemos los hechos, así que no podemos imputar conducta. Pero nosotros como estudiantes de leyes tenemos que anticiparnos a estas cosas para saber cuáles fueron las razones que llevaron a discutir sobre todo un hecho tan fundamental, que el testamento no se otorga cuando ellos estaban en la ancianidad, sino que se otorga cuando todavía son más jóvenes y ella estuvo presente. Eso es lo que me hace sospechar un poquitito de las verdaderas intenciones que pueden haber existido en los que rodearon a la cónyuge sobreviviente o en la situación del sobrino. ¿Bien? Bueno, ahí tienen. Otro punto interesante aquí, todavía me acuerdo porque me tocó este caso en la corporación, pero nunca se trató así. Fíjense que denme un segundito. Ya, continuamos. ¿Ven? La magia de la televisión. Es que la huella de fuera me desconcentraba, así que cerré la ventana. Les decía, hay un caso que me tocó en la corporación. Dice el 1218 lo siguiente. El haber sido pasado en silencio un legitimario deberá entenderse como una institución de heredero en su legítima. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Esta es la famosa preterición, ahí lo van a encontrar en su manual. ¿Ah? La preterición cuando uno de los herederos pasó en silencio. Yo soy José Luis Díaz, supongamos tengo 3 hijos, hay uno que me cae un poquito mal. Entonces cuando hago el testamento digo, y bueno, y dejo a mis hijos Pedro y Juana, como dice Peña Aguilillo, Pedro y Juana, siempre decía Pedro y Juana. Pedro, siempre dice, porque todavía está vivo, Pedro y Juana. Pero yo tengo otro hijo que se llama, eh, ¿cómo podría haberse llamado? Francisco, ya, Francisco. Entonces, resulta que lo omito, porque es el que me cae un poquito mal. No digo nada, pero es un legitimario porque es hijo.
Entonces, en mi testamento, después cuando ya me he muerto, se lee allí, bueno, y a mis hijos les dejo esto, y a mis hijos esto, y todos a mis hijos, pero nunca me pronuncio por ese hijo. El legislador siempre atento, diciendo, no te pases de listo, José Luis, porque las legítimas no te voy a permitir que tú las pases por alto. Entonces, ¿qué dice el 1218? Cuando un legitimario fue pasado en silencio, se entiende como instituido en heredero. O sea, el legislador cubre de inmediato a ese legitimario y le dice, no te preocupes, porque el hecho de que no te haya nombrado significa que ficticiamente estás en tu legítima. Y se vulnera de nuevo la voluntad del causante que está efectivamente otorgando su testamento y que por alguna razón, si eso es lo más curioso que tiene el derecho sucesorio, no permite que el causante ocupe su libertad. Siempre sospecha que la persona va a ser mezquina. ¿Y cuál es la base para esa presunción? Me pregunto yo. No tiene. Supuestamente la buena fe es un principio, pilar del ordenamiento jurídico, no solo el derecho privado. Entonces, ¿con eso qué se está queriendo decir? Se está queriendo decir que en verdad la buena fe no es un principio, en verdad no actuamos de buena fe y por eso el legislador se tiene que preocupar de que no dejen desprovisto a los hijos, al cónyuge sobreviviente, al conviviente civil, a los ascendientes. Bueno, seguramente, yo creo que no, yo creo que esta es una consecuencia simplemente de un régimen patriarcal antiguo, por supuesto, que protegía siempre el bienestar de la familia. Hoy día no tiene otra explicación que a una persona en plenas facultades no se le permita decidir el orden y disposición de sus bienes. Eso es absurdo, es absurdo. ¿Eh? Les aseguro que el 90% de las personas va a dejar siempre a sus hijos, a sus cónyuges, ¿eh? en su herencia. No porque no exista esta, o bien no es porque exista que la gente le deja las cosas a sus hijos, o no porque no exista la gente no lo haría. Claro que lo va a hacer mayoritariamente. Pero bueno, como les decía yo, imagínense que ahora el esfuerzo para introducir un artículo como un 1546 bis, con gran pompa y circunstancias, diría don Edgar. Edgar parece que es el autor de esa obra, ¿cierto? Así que menos, aquí no va a haber ninguna modificación. Pero bueno, ojalá que con el tiempo eso vaya modificándose. ¿Bien? Bueno, la acción, como les decía yo, no tiene más que decir porque ahí termina, es una acción patrimonial. Por eso se habla de que efectivamente pueden instalarla los herederos, ¿no? Y en este caso estamos hablando patrimonial y prescriptible. Y el problema de la prescriptibilidad, precisamente en el fallo, se dio con esto. Bien, así que en el video taller voy a poner el fallo allí a la vista para que analicemos algunas cositas que nos puede servir para entender de mejor manera esta situación. Bien, bueno, un saludo para Alejandra Madariaga que me tiraron las orejas de la dirección porque tengo pendiente una corrección. Y tengo pendiente sus trabajos, señores. Ustedes creen que yo no tengo actividad, pero así como ustedes tienen actividad 100% del día, pues yo también. Así que bueno, pero los trabajos ya lo hicieron y eso es importante porque quiere decir que la nota va a mejorar sí o sí. Y eso es lo importante. ¿Mm? Bien, entonces nos vemos en el taller.